Buenas tardes, profesor. Somos del grupo 421. Vamos a exponer acerca del potencial de hidrógeno o pH y el equipo está conformado por García Chávez Edgar Alonso, por Sánchez Sánchez Paulina, por Vázquez Rodríguez Nidia Victoria y por su servidora Karen Paola Sotelo Villa. Bueno, cuando hablamos del pH, el pH en sus siglas es potencial de hidrógeno. Es una medida para poder determinar si una disolución es muy alcalina o muy ácida. La manera de tomar las concentraciones de pH es mediante el conteo de los hidrogeniones en una disolución. Cuando hablamos de los hidrogeniones es un ion de hidrógeno pero positivo. Entre más sea el ion de hidrógeno en una solución, más ácido es, y entre menos hay es más alcalino. La medición del pH se hace por una escala. Como podemos ver en la imagen, la escala empieza del 0 al 14, donde 0 es ácido y 14 es alcalino. El 7, que es la mitad, es neutro. Y ahí se ven los colores y las posibles ejemplos que se pueden usar para si es alcalino, ácido o neutro. Normalmente se usan dos tipos de instrumentos para medir el pH, que es el reactivo de pH y el pH medio. Cuando hablamos del reactivo de pH, es cuando hay dos maneras de usarlo, que es mediante una solución y mediante unas tiras. Cuando usamos la solución, en la solución, que queremos saber cuál es su acidez o su alcalinidad, ponemos las gotas y va a cambiar de color. Dependiendo del color, vas a ver si es alcalino o si es ácido. En el caso de las tiras es muy parecido. La solución se pone en la tira, se remoja con el líquido que quiere saber si es alcalino o ácido, y dependiendo del color que tomen va a ser la acidez o la alcalinidad. Cuando hablamos del pH metro, es un potenciómetro que consta de dos electrodos que generalmente son de cloruro de plata o de plata y son sensibles a los hidrogeniones, así pueden detectar si la solución es ácida o básica. Bueno, yo les voy a hablar de las variaciones extremas en el pH. La concentración de iones H+ o hidronios existentes en el líquido extracelular se simboliza por el pH. El valor del pH sanguíneo normal está entre 7,35 y 7,45, pero la vida humana se desenvuelve entre límites muy estrechos en el pH. Por eso es importante conocer los siguientes términos. El primero es la acidemia. La acidemia se define como una disminución en el pH sanguíneo, pero una concentración alta de H+ o de hidronio. Y la alcalemia se define como una elevación en el pH sanguíneo, pero una reducción en la concentración de los hidronios. Como podemos ver en la imagen, entre 7,35 y 7,45 es el valor normal. Si es menor a 7,35 podemos tener una acidemia y si es mayor a 7,45 una alcalemia. Esto es muy peligroso para el ser humano, porque si tenemos un nivel muy ácido en nuestro cuerpo o muy básico en nuestro cuerpo, nos podemos morir. Entonces, entre los valores normales también puede haber otros problemas como lo que es la acidosis y la alcalosis, como lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Ok, la clasificación. Entonces, los trastornos del equilibrio de ácido-base se definen como metabólicos o respiratorios, y esto depende del contexto clínico que se le dé. Por ejemplo, cuando el origen del cambio es primario, puede ser por una alteración en la concentración de HCO3, o sea, de bicarbonato, o una modificación en el PCO2 o el PACO, o de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo se va a clasificar esto? Se va a clasificar en 4, que es la acidosis y la alcalosis metabólica y la acidosis y alcalosis respiratoria. Ok, entonces como podemos ver, aquí se los voy a explicar más brevemente o de una mejor manera. Entonces, pues aquí tenemos el pH cuando el pH es normal. Aquí tenemos cuando el pH es mayor a 7,45, pero la
concentración de hidróneos es menor, pueden ser las alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. Y aquí cuando la concentración de hidróneos es mayor, pero el pH es menor a 7.35, se van a dar las acidosis, ya sea acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Entonces, ¿cuál sería la acidosis metabólica? La acidosis metabólica es cuando ocurre un descenso en la concentración de bicarbonato o HCO3, como podemos ver aquí. Entonces, esto puede tener una compensación parcial de PACO, pero eso no es seguro, entonces no importa. Lo verdaderamente importante es que se da una disminución en el carbonato, el bicarbonato. Entonces, ¿cuáles son las causas de la acidosis metabólica? Las causas pueden ser un aumento en la producción de ácido, puede ser la ingestión de mucho ácido en la dieta y que no se equilibre lo que comemos ácido con lo que comemos básico, como puede ser mucha ingesta de proteínas, cítricos, etcétera. La disminución de la excreción renal de ácidos, o sea, esto te puede afectar, y como podemos ver también la pérdida, tanto intestinal como gastrointestinal, del bicarbonato o HCO3. Bueno, las consecuencias o las causas que puede provocar esto y los síntomas son náuseas, vómitos, mareos, etcétera, y eso es como lo más importante. Y ahora la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es el aumento primario ahora en la concentración parcial de PACO, o sea, de la presión parcial del dióxido de carbono, y puede tener también un incremento en el CHCO3 o bicarbonato, pero eso pues tampoco no es muy importante. Entonces, la acidosis respiratoria, el pH suele ser igual, como podemos ver, el pH es más bajo, pero la causa es la disminución. La causa es la disminución debido a un trastorno del sistema nervioso central, que puede ser en los pulmones, puede ser atrogénico, etcétera. Y bueno, la acidosis puede ser la acidosis puede ser crónica o aguda, perdón. La crónica no es asintomática, no tiene síntomas, pero la aguda es muy grave, porque puedes tener, sus síntomas provoca la cefalea, confusión, somnolencia, y entre esas cosas. Entonces es muy importante que sea tratada. Y ahora vamos hacia acá. Entonces ahora, como podemos ver, las alcalosis, que es por un pH mayor a 7.45, igual se dividen en dos, que es la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria, como podemos ver. Entonces ahora, la alcalosis metabólica, ahora por el contrario, es igual, es un aumento en la concentración de HCO3 o bicarbonato, como podemos ver, y puede haber una compensación parcial o incremento de la PCO2, o sea, del PACO, de la presión parcial de carbonos. Bueno, las causas más frecuentes de la alcalosis metabólica son por vómitos prolongados, la hipovolemia, el consumo de diuréticos, etcétera. Entonces también se puede dar por una descompensación renal en la excreción del HCO3. Bueno, entre sus signos y síntomas más graves puede ser la cefalea, letargo, y hasta puede producir tétanos. ¿Okay? Y ahora, la alcalosis respiratoria, como vemos aquí, es la reducción primaria de la presión parcial de carbonos, Entonces puede ocurrir una disminución compensadora de la concentración de CH3, pero no es muy seguro, y pues lo podemos decir que es más alto, es más alto el pH en las alcalosis. Entonces, la causa es el aumento frecuente del volumen
respiratorio, o sea, en la respiración, y esta también puede ser aguda o puede ser crónica. Igual, la crónica no presenta ningún síntoma, pero las agudas, la aguda es muy grave y puede causar confusión, mareos, calambres, etcétera. Entonces esto sí es muy se tiene que ser tratada y muchas veces pues se necesita de un respirador mecánico o para que pueda ser tratada, porque esta sí es muy peligrosa. Entonces, y pues ya es todo por mi parte. Pasamos con el siguiente tema. Buen día, mi nombre es Sánchez Paulina y el día de hoy les voy a hablar de por qué los tumores producen y proliferan en medios ácidos. Un tumor va a ser ácido o alcalino, depende de la perspectiva en que lo miremos, ya que este va a ser alcalino en su interior, mientras que va a vivir en un medio ácido, lo que le va a propiciar esta dualidad de acidosis y alcalosis, mientras que una célula sana pues va a ser ácida en su interior y va a vivir en un medio alcalino. Los tumores, pues hablamos de células cancerígenas y como comúnmente podemos pensar, esto inicia desde las células, pero el médico Alfred Fischinger nos propone que todo esto inicia desde el espacio intersticial, donde van a iniciar los problemas. ¿Cómo se forman los tumores basándonos en el pH? Pues todo esto depende de la alimentación y del cuidado que le pongamos en nuestro cuerpo para mantenerlo sano. A nosotros mal alimentarlo, pues estamos produciendo que los tres grandes filtros, que es el pulmón, el hígado y el riñón, trabajen de manera exhaustiva para eliminar estos desechos metabólicos. Y al trabajar de esta manera, pues lo que va a provocar es que estos se empiecen a bloquear y ya no funcionen como antes, van a dejar de lado su función y ya no van a eliminar estos desechos metabólicos, lo que es el dióxido de carbono, el colesterol y el ácido úrico. Como resultado de esto, pues el cuerpo va a retener ácidos radicales libres en el espacio intersticial donde van a iniciar los problemas. Todo esto a base de que el cuerpo está intentando de que el pH en la sangre no cambie, ya que este no puede cambiar. Posteriormente, pues la interposición de estos desechos metabólicos, a los cuales vamos a llamar endotoxinas, pues van a determinar la nutrición celular. Al crearse esta barrera de ácidos radicales libres que se acumularon en el espacio intersticial, pues van a impedir el paso de oxígeno a la célula y van a impedir también el paso de nutrientes quemando así la célula. La célula ya estando ya en este medio ácido donde no hay oxígeno, donde no hay nutrientes, pues solo va a tener dos opciones, el morir o hacer algo para sobrevivir. En este caso vamos a hablar de los métodos que utilice para sobrevivir. Lo que concierne al tema, pues vamos a hablar de este método, el cual es la mutación. ¿En qué consiste la mutación? Pues va a mutarse de una célula a una célula tumoral. La célula sana, como ya lo hablamos anteriormente, pues va a vivir en un medio alcalino y va a vivir con oxígeno y va a vivir con poco potasio produciendo proteínas levógiras, mientras que una proteína tumoral va a vivir en un medio muy ácido y va a vivir sin oxígeno, es decir, por medio de una respiración anaerobia, y va a vivir con mucho sodio en su interior y con potasio en su exterior. ¿Por qué? Esto es porque al vivir con un interior muy alcalino, esto le va a generar que sobreviva a la acidez de su medio exterior y pues va a producir proteínas extrógenas. Aquí ya se formó la célula sana a un tumor por medio del medio ácido. ¿Qué va a pasar después? Que pues el pH de la sangre va a cambiar y como lo hablé anteriormente, pues no puede cambiar ya que o produce acidosis o alcalosis o produce muerte, como lo podemos ver en la imagen. Y pues este pH de la sangre al cambiar, pues los neutrófilos asociados al tumor pues van a cambiar su comportamiento y van a retrasar
su capacidad de producir apoptosis a las células tumorales, incrementando su número en el entorno tumoral y anulando pues esta capacidad citotóxica antitumoral. Entonces los neutrófilos pues van a proliferar mientras que anulan esta capacidad y van a segregar sustancias inflamatorias, lo que va a ayudar a la angiogénesis que está pasando aquí, que pues el tumor se está empezando a nutrir. Y por último, los macrófagos tienen dos tipos de fenotipos. El fenotipo M1, el cual ayuda a atacar y a fagocitar a los tumores, pero como el tumor está viviendo en un medio muy ácido, pues este va a promover la producción del fenotipo M2, que este fenotipo M2 elimina las células que le puedan producir apoptosis al tumor, es decir, va a detener esta capacidad de fagocitar y atacar al fenotipo M1, lo va a frenar. Entonces, al existir este frenamiento, todos estos pasos que lo hablamos, pues van a promover a que el tumor prolifere y crezca aún más. Y pues bueno, ¿cuáles son los sistemas mediante los cuales el cuerpo humano regula la producción de ácidos? Ok, pues primero que nada quiero aclarar algo en lo cual podamos comprender mejor lo que voy a explicar más adelante, y es que hay factores como la temperatura o la hidratación en donde el organismo necesita mantenerse dentro de un rango de pH, ya sea que por debajo o por encima de este rango concreto el cuerpo se enfermaría, por lo cual sus células no funcionarían correctamente y no podrían hacer sus funciones vitales, ya sea que llueva o caiga nieve, haga mucho sol, mucho calor. Si una persona sea vegano, si beba solo un vaso de agua al día o si beba 2 litros de agua al día, el cuerpo siempre debe estar en este rango de pH, y el cuerpo tiene maneras diversas para poder mantenerse ahí, pese a diferentes cosas por las cuales una persona puede vivir, de como sea el aire que respira o lo que coma, el cuerpo siempre va a tener que mantenerse dentro de este rango de pH. Ok, entonces si nos vamos para arriba, tendremos trastornos por alcalosis, por exceso de bases, y si tenemos una baja de pH, habría trastornos por acidosis. Y tenemos que resaltar que es muy poco este rango, en realidad creo que es 0.7, entonces casi nada. Ok, entonces bien, pues hay varias formas de regular el pH. La primera sería una molécula implicada, que es una sustancia tapón. Aquí está. Una sustancia tapón que cumple la función que su nombre dice, que es absorber. Y estas moléculas tampón tienen la propiedad de absorber los cambios de pH. Entonces, estas no las controlan del todo, pero sí ayuda bastante a poder regular este cambio de pH. Y el principal tapón es el bicarbonato, es esta que yo puse aquí. Y parte de que tenemos un ácido carbónico, que es este, que puede descomponerse en dióxido de carbono o en ion hidrógeno carbonato, que es este de acá, y liberar algo muy importante, que son protones. Entonces, si libera protones, son moléculas ácidas, y si hay mucho de esto, de todo esto aquí, el cuerpo va a estar ácido. Si hay muy poco, el cuerpo va a estar base. Y así es como consumiendo o añadiendo esto al cuerpo, es una forma en la que este tapón logra regular el pH. Y también hay otros dos órganos implicados, que uno de ellos es el pulmón, que afecta directamente a la cantidad de dióxido de carbono, que afecta directamente acá. Entonces, si yo respiro mal o si respiro de una manera superficial, se acumula mucho CO2 en el organismo, por lo que mis pulmones no trabajan de la forma en la que tendrían que trabajar. Si yo al contrario hiperventilo, hago como esto, estoy sacando el aire, esto baja demasiado, por lo cual el pulmón afecta a esta parte de la reacción que tampona todo esto.
Y los riñones afecta a toda esta otra parte de acá, que puede tanto como absorber como liberar todo esto. Entonces hay que recordar que la función de los riñones pues es limpiar la sangre sucia que llega al organismo y almacenar todo lo que va a ser eliminado, almacenarlo en forma de orina, y el plasma de la sangre limpio lo va a sacar y va a hacer su viaje por todo el cuerpo. Entonces en los riñones esto se puede quedar detenido, o al revés, puede detectar que esto falta, por lo tanto bombearía hacia afuera, hacia la sangre, bombearía esto. Entonces el pulmón afecta directamente aquí y el riñón afecta directamente acá. Ok, entonces en resumen, si yo respiro de una mala manera, acumulo mucho CO2. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo acumulo mucho CO2, se va a fabricar mucho de esto y la sangre se va a acidificar. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar todo esto va a aumentar para poder compensar. Si hay mucho CO2, mi cuerpo se vuelve ácido y puede generar una acidosis. Y al revés, si hay muy poco CO2, ya sea porque he consumido muchas sustancias bases o algo así, toda esta ecuación se iría a la izquierda. En este caso tendríamos un trastorno por alcalosis. Entonces estas son las formas en las cuales el cuerpo puede regular la producción de acidosis. Y pues bueno, aquí están las referencias que usamos para elaborar esta presentación. Esperemos que le haya gustado. Esto es todo por nuestra parte.